A este debate, a 5 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, Gustavo Perennik, que es amigo del fiscal Alberto Nisman, filósofo, escritor de Morir por la Argentina, que relata la circunstancia en la que murió el fiscal Alberto Nisman, que vía Skype, porque él está en Israel, tiene la amabilidad de charlar con nosotros aquí en Terapia Noticias. Gustavo, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda y todo el equipo de Terapia Noticias. Hola Daniel, mucho gusto de hablar contigo. Gracias por atendernos y entendemos que es mucho más tarde allá, así que te agradecemos este esfuerzo. Bueno, ¿cómo te sentís, Gustavo? El sábado se cumple 5 años de la muerte de tu amigo, el fiscal Alberto Nisman. ¿Cómo te sentís a esta altura de la situación con esto todavía sin resolver? Bueno, una parte está resuelta, que a Nisman lo mataron, está demostradísimo, no merece debate. Y la verdad es que yo no sé quién hablaba antes, y no quisiera oponerme a gente que desconozco su identidad, pero citar a Rabani como si fuera una fuente es realmente una obscenidad. Rabani es un terrorista convicto, es el cerebro del atentado a la AMIA, no habría que entrevistarlo y mucho menos citar sus opiniones, entre comillas. ¿Por qué no lo entrevistan a Don Corleone para saber acerca de lo que opina del tráfico de drogas o algo similar? Ahora, la sensación es, por un lado, la admiración por Alberto crece, y no solamente en mí, en el mundo entero, un joven idealista que entrega su vida para llevar la justicia a la Argentina y combatir el terrorismo en los foros internacionales, y se transformó en el peor enemigo del terrorismo iraní en los foros internacionales, en el marco jurídico. Él estaba condenado por el terrorismo iraní. Hezbollah tenía, lo había condenado a muerte en el 2012. Correcto, él seguía adelante y creía que su país, la Argentina, y perseguir la justicia merecían incluso su sacrificio, como fue al final. Pero además de esto, las circunstancias que vive la Argentina hoy son volver a tratar de confundir a la gente, volver a desalentar a aquellos que queremos justicia, haciéndonos creer que todas las opiniones son válidas, que mañana van a decir que murió de muerte natural. Bueno, eso es otra opinión atendible. Aquí no se trata de qué cree y qué siente cada uno. ¿Hay pruebas o no pruebas? Alberto justamente llamaba a esas facetas de la verdad la dictadura de las pruebas. Yo así titulé una página del libro Matar sin que se note, sobre su obra. Y en todo caso, la dictadura de las pruebas no deja lugar a dudas acerca del asesinato de Alberto. La gran pregunta es quién lo mató. Aquí sí que no tenemos una solución, sino realmente opiniones. Y yo me sumo a aquellas que dicen que lo mataron quienes lo vinieron amenazando todo este tiempo. Es decir, Alberto es un hombre que sufría amenazas una y otra vez. Están documentadas estas amenazas. Y por allí pasan los responsables del asesinato. Ahora, la gran pregunta, y me hubiera gustado que Netflix y que muchos programas que se hicieron sobre el tema, no es si Alberto fue asesinado o no, sino qué rol le cupo al aparato político en este asesinato. Y lamentablemente, aparentemente es una dosis muy grande de responsabilidad, y por eso en el mundo entero se sigue con tanta atención el caso Nisman. Gustavo, te pregunta Pablo Sirven. Gustavo, te quería preguntar, esa última semana del fiscal Nisman, que fue una verdadera vorágine, porque estaba primero en un viaje familiar con su ex esposa, sus hijas, una de sus hijas cumplía 15 años, y él de pronto recibe algún mensaje, una llamada, y interrumpe bruscamente su viaje y vuelve a la Argentina. Mucho se dijo que era porque la entonces Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, pensaba correrlo de la causa, ¿no? Ahora, Gil Carbó ya estaba desde tiempo atrás. ¿Vos llegaste a advertir, estudiaste, tenés idea de por qué? ¿Qué pasa por la cabeza de Nisman para cortar ese viaje que era muy importante y volver a Buenos Aires y presentar la denuncia, tal vez antes del tiempo que él pensaba hacerlo? Sí, un gusto hablar contigo, Pablo. La idea es que Gil Carbó es un tornillo en la maquinaria que estaban armando en contra de Nisman, la que tenía todo el poder y la decisión, y quien quería en algún momento determinado echarlo a Nisman era la expresidenta. Y esto fue lo que lo motivó a regresar. Cuando él se dio cuenta, hubo dos pasos aquí. El primero es que cuando la presidenta se da cuenta de que la están investigando a ella, que le han grabado muchas conversaciones, que han llegado a el núcleo del asunto, porque incluso grabaron conversaciones que mantuvieron agentes iraníes con agentes argentinos,
que todo el aparato que ella había montado de una diplomacia paralela para blanquear a Irán de sus crímenes en la Argentina había sido descubierto. Cuando ella se da cuenta de todo esto, ahí le dice a la gente que tiene cercana a ella que a este tipo hay que ponerle límites, que algo hay que hacer, hay que detenerlo. Y ella misma empieza a contribuir con ese detenerlo por medio de decapitar al servicio de inteligencia argentino que había trabajado en cercanía a Nisman profesionalmente, y es incluso el más conocido de los que fueron removidos. Cuando Nisman se da cuenta de este desmembramiento del aparato de inteligencia, de que el Poder Ejecutivo da el paso muy grande para tratar de desarmar toda su investigación, es que él supone que en el próximo turno le corresponde a él y que si no viene a Argentina a presentar la denuncia ya después no la va a poder presentar, porque o no va a estar, o van a decir inmediatamente, bueno, este es un resentido que hace esta denuncia simplemente porque lo echaron. Y entonces tomó el último tren que cabía en esas circunstancias y por eso fue la vorágine que bien describiste antes, dejando a su hija con su ex esposa en el momento del cumpleaños. Gustavo, vale la pena aclarar que está con nosotros Juan Bautista Joffre, que es quien citaba a Moshe Rabani, que vos le llamaba la atención y merece la aclaración de parte del Tata. Yo he citado a Rabani porque precisamente el oficialismo de aquel entonces tenía una cercanía con Irán y sostenía además que Nisman se había suicidado. Es Rabani, la semana pasada, el que dice que fue asesinado. Después dirá Rabani que fue asesinado y las causas que son cercanas al cristianismo, pero por lo pronto sale a contradecir al señor Parrilli, que hemos escuchado recién que sostenía que se había suicidado. Por eso lo he citado a Rabani. Yo entiendo que uno se siente tentado a marcar las contradicciones que aparecen en el aparato de corrupción generalizado que caracterizaba al gobierno anterior, pero no me permito disentir. Uno no puede caer en semejante tentación de citar al mafioso número uno. ¿Qué importancia tiene lo que puede hacer Rabani? Este es un asesino convicto que debería estar bajo rejas, ¿no?, haciendo declaraciones. Me permito seguir insistiendo en este punto. Por más que uno se sienta tentado, entiendo, uno trata de denunciar la madeja de mentiras que se creó hoy, cuando ve contradicciones en esa madeja de mentiras las quiere señalar, pero hay que tener mucho cuidado porque estamos citando a un terrorista, sencillamente, al cerebro del atentado contra la Argentina, el peor atentado que sufrió la Argentina en su historia. Este señor que tiene tanta sangre en las manos no merece ser entrevistado por nadie y tampoco citado por gente decente e inteligente como tú. Sí, Gustavo, pero si lo sacan a jugar la semana pasada en un medio que está muy relacionado con el kirchnerismo, digamos, no es casual y es un tema que no puede pasar inadvertido, que lo tenés que se tiene que marcar, digamos. Tendríamos que inmediatamente decir a dónde llega, a dónde han caído tan bajo los A, que juegan incluso con Rabani. Pero además que no es novedad, porque ellos estaban en contacto directo con Rabani. Esto lo mostró Nisman en su denuncia. Con leer la denuncia te das cuenta que ellos llegaban directamente a Rabani vía Delía y vía Jalil. Es decir, Rabani estaba siendo consultado, ni más ni menos. El asesino número uno estaba en complicidad con el gobierno argentino. No creo que esta democracia haya caído tan bajo en la historia. E insisto, ese es el motivo por el cual el caso Nisman despierta tanto interés mundialmente. Aclarado el punto. Beto Valdés tiene una consulta para vos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saberte. Teniendo en cuenta todas esas contradicciones que hacías referencia en relación a la causa, incluso al momento o a las horas posteriores a la muerte de tu amigo Alberto Nisman, siempre se dijo que en esa madrugada terrible hubo un momento de manipulación respecto a quién se convocaba. Si por ser un juez, por ser un fiscal federal, se recurría a un fiscal federal de turno y por algo se optó por un juzgado de instrucción y aparece la fiscal Fein. Es más, se había especulado en ese momento, se decía que quien estaba de turno era el fiscal Rívolo y que por eso el oficialismo de entonces no quiso saber nada con que actuara la justicia federal. Sí, aquí estamos en el terreno de las opiniones y siempre me gusta diferenciar lo que son opiniones, aun cuando sean muy fundadas, de lo que es una verdad irrefutable. En el caso que mencionás, yo no sé muy bien qué llevó al oficialismo a digitar que la FEIN tenía que estar a cargo, pero de lo que no cabe ninguna duda, y no es mi opinión, sino la verdad,
es que la fiscal Fein hizo deliberadamente una tarea para tratar de embarrarlo todo, enchastrarlo todo, ocultarlo todo y que nunca se supiera la verdad. Y además apostaba todo el tiempo al suicidio. Dejaba de tipear aquellos mensajes que podían contradecirlo, trataba de presionar a testigos para que hablaran en dirección de suicidio. Al mismo Lagomarsino, que tiene una responsabilidad número uno, casi no le tomó la declaración, ni siquiera le incautó el celular. Lo que hizo la fiscal Fein es una vergüenza para la justicia argentina, que nunca será borrada esa mancha. Incluso la presionó tanto a Soledad Castro, que es la que había trabajado el último día con Nisman, que la hizo estallar en llanto, por tratar de sonsacarle a ella alguna palabra que tuviera que ver con el suicidio, lo que era absurdo. Soledad Castro era la secretaria de Alberto Nisman, recordemos. Correcto, pero no secretaria en el sentido de que le tipiaba, sino la secretaria del departamento de la unidad. Claro. Muy bien. Que la fiscal Fein fue un engranaje más en el gran aparato de la mentira es clarísimo. Es decir, uno tiene que estar ciego para no darse cuenta. Ahora, ¿por qué motivo fue ella la designada para hacerlo? Está bien, eso ya es parte de las opiniones que podamos tener al respecto. Francisco Jueguen. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Francisco. Bien, quería consultarte, no sé si habías podido ver el documental que se presentó sobre Nisman, que lo presentó la plataforma Netflix, y qué te había parecido. Bueno, lo vi fundamentalmente porque tuve muchas horas grabando con ellos. Si lo viste, habrás escuchado lo que yo tenía que decir al respecto. ¿Y qué te pareció el final, lo que quedó? El contacto con los que lo hicieron fue muy positivo, me pareció gente de muy buena intención y de profesionales de primera. Estoy hablando de Justin Webster, de Martín Roca, de quienes me entrevistaron, pero me desilusionó mucho, debo decir, cuando lo vi, porque lo que ellos trataron de hacer, y me parece bien, desde un punto de vista profesional, es generar alguna polémica, generar cierto suspenso, mostrar cuestiones irresueltas, etcétera. Todo esto deberían haberlo hecho y está bien, porque si no la película pasa a ser muy aburrida, si es lineal enteramente del comienzo al final. Pero el foco de la pregunta tenía que haber sido quién lo mató a Nisman y qué lo inspiró, qué lo motivó, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a ese asesinato, qué factores internacionales tuvieron algo que ver, cómo la presidenta influyó, etcétera, etcétera. Esa era la pregunta grande que debería haberlos guiado. Y sin embargo, cayeron en retroceder mucho, porque la pregunta que guía al documental es si Nisman se suicidó o si lo mataron. Esta pregunta ya realmente pertenece al pasado remoto. Que Nisman fue asesinado está demostradísimo. El suicidio no es más que una especulación psicológica, un mito que se hizo correr para que la gente se confundiera y dejara de querer justicia. Y en ese sentido fue una gran decepción. Camila. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Camila, gusto saludarte. Recién venías diciendo que no hay ninguna duda de que a Nisman lo mataron y hablabas un poco de las pruebas. ¿Cuáles dirías que son esas pruebas que dan cuenta de ese asesinato? O sea, esas pruebas irrefutables a las que te referías. No había pólvora en las manos de Nisman, en una pistola que siempre deja pólvora en las manos. El cuerpo de Nisman había sido golpeado y de esos golpes hay registro. El cuerpo de Nisman fue movido antes de que llegara la primera persona a verlo y está demostrado. Tanto el médico como la enfermera que lo vieron por primera vez declararon bajo juramento que las fotos que presentó la policía al difundir el cuerpo de Nisman no coincidían con lo que ellos habían visto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los custodios, los 10 custodios lo abandonaron en todo ese tiempo, no funcionaban las luces ascensores del edificio. Es decir, las pruebas son interminables. Bueno, no interminables no, diría son unas 30, y yo las enumero en mi libro Morir por Argentina. Te puedo mandar el resumen de ellas cuando vos quieras. Pero estas pruebas son aquellas que intentan, digamos, compensarse con una mera especulación de que Nisman se sintió acorralado, se sintió mal, se sintió deprimido, y entonces en la cúpula de su carrera se pegó un tiro. Que no tienen, pero ni un asidero. Es decir, cuando trata uno de volver al mito del suicidio, no trae pruebas científicas como las que yo acabo de enumerar. Trae simplemente me parece y opino y pobre Nisman hizo esto, lo que fuera. Aún cuando hablen de suicidio inducido
y todas las variantes del caso. A Nisman lo mataron, y lo mataron 2 personas, fue demostrado por la gendarmería, y fue golpeado antes de matarlo, fue drogado antes de ser asesinado, y le tomaron todos los mensajes, y la policía se apoderó de su celular y empezó a difundir fotos privadas de Nisman en las calles de Buenos Aires. Todo esto es una maniobra clarísima de una sofisticación muy grande entre los que perpetraron el atentado. Gustavo, la pericia de gendarmería que determinó el homicidio del fiscal Alberto Nisman hoy es cuestionado por el oficialismo actual. La ministra de Seguridad ya dijo que va a auditar esa pericia, que va a intentar revisarla porque tiene muchos errores o está, digamos, influenciada por el poder político anterior. Eso es lo que dan a entender. Y antes decían que el informe de Nisman no lo había redactado Nisman, que se lo había redactado Stius, y cuando vos le preguntabas por qué, te contestaban pavadas tales como que tenía frases muy largas, pero como era tan ridículo lo que planteaban, después dejaron de decirlo. Cuando uno dice, yo quiero rever una pericia que está con tantos profesionales, además que estaba peritos de primera, está hablando de Raffo, de Ravioli, que todos ellos coinciden en que el asesinato es irrefutable. Está claro que la intención es política, y además que lo dijo la ministra de Seguridad, inmediatamente dijo ella que van a rever todo esto, pero antes de hacerlo, lo dijo, estoy citándola, antes de hacerlo, tienen que remover algunas personas de la fuerza, porque si no, no lo van a poder hacer. Entonces se van a sacar van a quitar a todos aquellos que sean obstáculos para reescribir la historia, y van a continuar con su plan, que es el mismo plan anterior, denostarlo a Nisman, ensuciarlo a Nisman, mostrarlo como un agente inescrupuloso que no respondía a lo que él tenía que hacer en la Argentina, y esto termina en blanquearlo a Irán y en amenazas mucho peores contra la sociedad argentina. Esta gente no tiene escrúpulos y va a seguir adelante. Yo les quiero recordar al respecto que el único momento en que se enojó el presidente al asumir su cargo fue cuando habló de nunca más vamos a permitir, y yo esperaba alguna frase alentadora sobre qué no van a permitir nunca más. Nunca más van a permitir que la justicia pueda inculpar a los corruptos del gobierno. Eso es a lo que se refería, lo dijo. No lo digo con mis palabras, esta última parte. Pero lo que van a hacer es tratar de que el grupo de justicia legítima, entre comillas, así se llaman estos kirchneristas agazapados en la justicia, se apoderen del aparato judicial argentino y puedan borrar toda la causa Nisman y recomponer. ¿A quién puedes creer lo que van a hacer con respecto a la prefectura? Empiezan diciéndote que todo está mal y después te van a decir, nos dimos cuenta de por qué está mal, y van a salir con alguna pavada. Lo fundamental es enterrar el caso, y esa es la prioridad número 1 del gobierno. La última, Gustavo, sabemos que en Israel son 2:30 de la mañana, te agradecemos muchísimo esta conversación con nosotros en Terapia Noticias. Te quiero preguntar por la posible designación del juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Es el hombre que el Poder Ejecutivo candidatea, el único nombre que hay, que va a ir su pliego al Senado para ver si lo terminan aprobando. Y Rafecas sabemos que tuvo una actuación en la denuncia de Nisman, desestimándola de movida, digamos, con poco tiempo de investigación. ¿Qué opinión te merece esta designación? La misma que me despertaría que designen a Al Capone como director del Banco Central. Rafecas es un personaje siniestro. Él, a cargo de los procuradores en la Argentina, es quien va a hacer lo mismo que hizo en términos un poco menores, en una dimensión un poco menor antes. Antes lo que hizo fue enterrar la denuncia de Nisman sin siquiera leerla, en un récord para el libro Guinness de la justicia argentina, que siempre tarda mucho. En el caso de Rafecas, en 15 minutos digo que esto no se puede considerar, que no hay nada para analizar, y después el fiscal de Luca, cuya función es encontrar las partes para acusar, dijo, sí, acá no hay nada que leer, no hay ninguna denuncia, no hay ninguna validez en esta denuncia. Fue obviamente una maniobra política de ahí, pero imagínate a este señor como procurador de la Nación, sencillamente es vomitiva esa designación. Muy bien. Gustavo Perenic, amigo del fiscal Alberto Nisman, tuvo la gentileza de hablar con nosotros desde Israel, y teniendo en cuenta el cambio de horario, o la diferencia horaria, mejor dicho, te agradecemos muchísimo. Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno. Fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿no? Fuerte declaraciones. Fuerte. Es una persona muy allegada, muy amigo del fiscal Alberto Nisman. En el documental que hablábamos de Netflix, que a él no le gustó, que incluso a mucha gente le pareció que el documental tiene un sesgo tendencioso. Lo ha dicho acá Waldo Wolf, por ejemplo, muchos han señalado que no estaban conformes con el contenido final, con el mensaje final de ese documental. Pero es una persona muy cercana y que ha estado
trabajando y pidiendo justicia desde muy temprano con la muerte de Alberto Nisman.